Yo me considero genetista y dentro de las cosas que hago es asesoramiento genético. Algunos tenéis o me habéis conocido alguna vez, otros pues es nuestra primera vez, un placer conoceros. Y voy a contaros en esta charla algo que dice que os he mentido durante los 3 años anteriores, pero no estoy queriendo. Así que nada, vamos a caminar juntos en estos hallazgos que hemos encontrado gracias a vosotros. Bueno, os presento a el señor Gregor Mendel. No sé si le conocéis los que no os dedicáis al mundo de la medicina y de la genética. Gregor Mendel fue un monje agustino que, como todos los monjes, pues tenía un huerto al que él atendía y era un señor pues que tenía mucho tiempo. Los monjes suelen tenerlo, y paseando por su huerto, pues a él se dio cuenta, ¿no?, de que tenía unas plantas que daban guisantes, y la mayoría de los guisantes eran verdes, y a veces aparecían unos guisantes que eran amarillos, la mayoría de las plantas eran blancas, algunas eran rosas, y con sus observaciones fue quien puso los primeros pasos para las leyes de la herencia genética. Por eso es el padre de la genética y algunos lo queríamos mucho. Ahora le queremos un poco menos. Entonces, bueno, gracias a él se establecieron la herencia autosómica dominante, la recesiva y un montón de herencias más que rigen las enfermedades humanas. Bueno, como genetista que soy, y ya sabéis, porque habéis colaborado conmigo en hacer cosas de estas, vosotros me habláis de vuestra familia y es un cúmulo de personas así al mogollón, súper majos, ¿no?, todos así apelotonados, y yo lo que suelo intentar hacer con vuestra ayuda es intentar organizarlo, pues, bueno, pero ¿quiénes son los abuelos? ¿Quiénes son la siguiente generación? ¿Tú quién eres en todo este lío? Y luego, como lo de la pintura plástica se me da fatal, gracias a Dios, para los genetistas hay una manera de hacerlo más fácil, que son cuadrados y círculos, que eso cualquiera podemos hacerlos. Y yo convierto vuestras bonitas familias en cosas tan... Gracias. Me alegra. Monas. Como cuadrados y círculos, y sé muy bien diferenciar, ¿no?, cuando emparejo a una pareja con cuando emparejo a unos hermanos. Bueno, pues esto, gracias a vosotros, hemos hecho un montón de árboles, un montón. Y mirando los árboles, porque soy Mendel versión 2.0, pues me daba la sensación que en vez de... O sea, que sí que es verdad que yo veía algunas familias que se comportaban como Mendel decía, es decir, que una persona que tenía la alteración genética, pues el 50% de sus hijos la heredaba, y de quien tenía una alteración genética, el 50% de sus hijos la heredaba, pero me daba la sensación de que había muchas más familias donde aquellas personas que tenían una alteración genética la transmitían a su descendencia más veces de lo que era esperado. Y en ciencia no vale quedarse con tengo un sentimiento, hay que intentar demostrar lo que estoy viendo. Entonces, miré en la ciencia existente antes que mí, o sea, no, existente antes que yo, ¿no?, para saber si este rollo que yo estaba viendo y que tenía esta sensación realmente se había descrito alguna vez. Se llama alteración en el ratio de la transmisión, que os prometo que a lo largo de esto vamos a averiguar lo que significa. Se ha visto y se ha estudiado mucho en animales no humanos, porque los humanos tenemos la tendencia a no tener muchas descendencias o no con muchas parejas distintas. Pero aún así existían publicaciones que hablaban de que sí que en algunas enfermedades que estaban causadas por alteraciones cromosómicas, y esto recuerdo a charlas anteriores que decimos que un gen es como un libro, que organizamos los libros de una manera organizada en cromosomas. Bueno, pues se había visto que en alteraciones cromosómicas sí que había más frecuencia a transmitir la alteración cuando era la madre la que tenía alteración cromosómica, pues la transmitía más del 50% de las veces, y cuando era el padre no lo hacía. Pero también se había visto en otras enfermedades que nada tienen que ver con las nuestras, pero bueno, que también tenían alteraciones puntuales, como ocurre en las enfermedades priónicas. Y dentro del mundo de la neuro, que le gusta mucho a la doctora Isaro Cortázar, pues también había otras enfermedades causadas por otro tipo de mecanismo, que también existía un mayor riesgo a la transmisión de la alteración cuando la madre era la portadora. Bueno, pues como existía una base científica que apoyaba que esa sensación pues igual no era solo una sensación y podía ser cierta, decidimos centrarnos en vosotros. Y lo que hicimos fue recopilar todas las familias que os hemos conocido desde enero del 18 hasta diciembre del 24, bien porque habéis llegado a nosotros a través de Isaro,
bien porque habéis llegado a nosotros a través de las consultas de asesoramiento de Txagorritxu, donde yo estaba, o bien porque habéis llegado desde aquí y hemos hecho los árboles en diversas habitaciones y mesas clandestinas. Y entonces, nada, vimos cuántos árboles familiares habíamos hecho juntos. Y había 39 árboles familiares. Y como Ganeko nos ha enseñado, pues hay un montón, te voy a pasar esta diapo actualizada, hay un montón de alteraciones genéticas descritas en la proteína priónica, pero decidimos centrarnos solo en dos, que son esta, que como sabéis causa el insomnio familiar fatal, y esta, y elegimos esas porque son las más frecuentes en nuestro país. Y de esas 39 familias, pues llegamos a tener 24. Retiramos 4 porque tenían otras alteraciones genéticas, retiramos 8 porque yo no sabía quién era cuál era el sexo del ancestro donde empezaba todo esto, o descartamos 3 porque la persona que era portadora de la alteración tenía descendencia que no se había estudiado genéticamente. Y casualmente acabamos con 24, 12 y 12. Y es casualidad que han sido 12 y 12. Vale, y como os comentaba, como los humanos no tenemos muchas parejas con las que tenemos mucha descendencia, los estudios que se realizan se hacen en vez de en familias, en familias nucleares que en el día a día nosotros llamaríamos núcleos familiares, o sea, los de casa. Vale, entonces una familia desde, a ver si yo soy esta, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, si esta fuese mi familia, dentro de ella yo puedo hablar de diferentes núcleos familiares, ¿no? El de mi casa, de la casa de mis abuelos, el de la casa de mis bisabuelos. Es decir, llamamos núcleo familiar aquel que está formado por una persona que presenta la alteración y sus descendientes directos, ¿vale? Entonces, en esas 24 familias grandes, teníamos 32 núcleos familiares de esta alteración genética, de las cuales 18 era una madre con sus descendientes y 14 un padre con sus descendientes. Y aquí teníamos 33 núcleos familiares, 23 madres con sus descendientes y 10 padres con sus descendientes. No olvidemos que alguna vez el padre es hijo de alguien también, ¿vale? Simplemente, bueno, no lo olvidemos y ya está. Vale. Bueno, entonces lo siguiente que hacemos es contar. Muy simplemente, ¿no? Vamos a la familia, las preguntas que nos hacíamos éramos, vamos a la familia nuclear de aquí arriba y decimos, vale, ¿el portador es un hombre o una mujer? Pues es un hombre. Cuadradito hombre, circulito mujer. Esto ya lo teníamos que tener aprendido, ¿eh? Pero gracias, os veo perfecto. Entonces, el portador es un hombre, ha transmitido 3 veces la alteración y no la ha transmitido una vez, ¿no? Sencillo. Familia morada, pues el portador es un... Gracias. La ha transmitido 2 veces y no la ha transmitido ninguna vez. Que en castellano no tiene sentido, pero esta vez. Y en este caso, la transmisora es una mujer, la transmite una vez y no la transmite otra, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho, ¿vale? Hasta hoy os he dicho que, bueno, pues la enfermedad priónica es una enfermedad autosómica dominante y, por tanto, según Mendel, el riesgo de una persona a transmitir la alteración genética es del 50%, ¿no? Tenemos 2 copias del famoso libro, podemos dar uno o no podemos darlo. Entonces, lo que esperábamos era esta transmisión. Entonces, el ratio de la transmisión es una fracción, como ratio en matemáticas, y lo que hacíamos es eso, ¿no? Vale, pues el número de veces que se transmite respecto al total de veces que podía haberse transmitido. Sí, entonces si hemos transmitido 3 veces de 4 descendientes, pues 3 sobre 4, 0,75, 75%. 2 veces de un total de 2 opciones sería un ratio del 100%. Y una vez respecto a la otra sería un 50%. Pues hemos hecho esto con todas las familias, les hemos contado. Y hemos enfrentado a Mendel versión 1.0 contra Mendel versión 2.0. Vale. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Vale, para el insomnio familiar fatal, el riesgo de transmisión es cercano al 67%, más que el 50%, independientemente de que la persona transmisora sea un hombre o una mujer. Para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob causada por la E200K, el riesgo de la transmisión es para el 67% si la mujer es la portadora o del 78% si el hombre es el portador.
y entendéis mucho mejor que yo el impacto que esto tiene. Y hemos dudado mucho en traeros esta charla. Pero nos ha parecido lo más justo y lo más honesto poner sobre la mesa lo que hay y ser nosotros quienes lo contemos, porque científicamente es importante, pero mucho más importante es para vosotros y creemos que aquellos que lo hemos visto, gracias a vosotros, os lo contemos. Y es importante porque el asesoramiento genético es distinto. Porque ya no puedo seguir diciéndoos cuando me preguntáis, hola, ¿qué riesgo tengo? Deciros que es el 50%, porque sabré que no es verdad. Y cuando queráis tener descendencia y tengáis que ir a consulta de asesoramiento genético para un preimplantacional, va a sonar horrible, pero tendremos la suerte de poder decir que el riesgo es más alto y poder hacer mucha más presión para poder conseguir evitar la transmisión en las generaciones siguientes. Así que la información para llevaros a casa es que Mentel mintió. El riesgo para enfermedad priónica no es del 50%, es superior y es dependiente del tipo de alteración genética y del sexo del progenitor portador. Y esto ha sido posible realizarlo gracias a vosotros, gracias a Isaro, a la gente del CIC y a la gente del Labo. Y a pesar de todo, muchas gracias, porque la verdad está ahí y hay que saberla.